Como en una pesadilla, en un montículo bajo un cielo oscuro, se encontraba una criatura atravesada por una lanza, que desde la distancia parecía un hombre, pero que escondía una esencia diferente en su interior. No estaba claro por qué este tipo estaba allí, la única persona que caminaba directamente hacia el gigante herido, como si no sintiera miedo. Henry miró a ese gigante que podía asustar a cualquiera, pero por alguna razón no pudo apartar la mirada de él y permaneció en su lugar. Esta criatura con un aura oscura miró a Henry, y no estaba claro qué quería ni cómo terminaría su encuentro. Era tan grande que Henry parecía un insecto, porque la pierna del mutante por sí sola era varias veces más alta que la altura de un humano. Al observar más de cerca, el niño se dio cuenta con horror de que era increíblemente similar a él, como si fuera Henry disfrazado de monstruo. En algún momento, se dio cuenta de que esto no era una pesadilla en absoluto, y que tal vez ya había muerto, y ahora estaba en el infierno. Era difícil comprender cómo esto era posible y quién era este monstruo, pero en lugar de matar al tipo, simplemente se quedó parado y lo miró en silencio. Entonces, mirando a su alrededor, Henry no podía recordar el lugar donde se encontraba, y al parecer, se encontraba en ese sombrío desierto por primera vez. En ese momento, una gran gota de sangre cayó sobre su hombro, y solo podía pertenecer a una persona. Al mirar hacia arriba, Henry solo ahora vio que el mutante estaba herido, pero no solo en qué batalla recibió esa herida ni quién se la infligió. De repente sus ojos brillaron en blanco, y dijo algo sobre almas heroicas, pero Henry todavía no entendía por qué decía esas palabras. Entonces el monstruo dejó escapar un fuerte rugido con tanto odio que el tipo estuvo dispuesto a aceptar su destino y morir en una batalla desigual en ese mismo momento. Pero de repente se dio cuenta de que la enorme lanza con la que fue atravesado el gigante le recordaba demasiado a Henry a su propia arma. Podría ser realmente una coincidencia, y el monstruo rugió tan fuerte que la cara del hombre se cubrió de sudor por el miedo. Pero él ya se dio cuenta de que la luz brillante traía salvación, no muerte. Un segundo después, se disolvió en el aire, y en el lugar donde Henry se encontraba junto al mutante, solo quedó esta criatura. Mientras tanto, la vida en la academia continuó como de costumbre. El clima era maravilloso y los niños intentaban tomar un poco de aire fresco durante los descansos. Sin embargo, para una chica llamada Julia, la presidenta del comité disciplinario, el día no fue bien desde el principio. Después de todo, la niña había bebido demasiado té por la mañana y, al parecer, ya no podía contenerse más y estaba demasiado lejos para correr al baño. Tras echar un vistazo rápido a su alrededor y asegurarse de que no hubiera nadie, Julia decidió no esperar y hacer sus necesidades donde estaba. Por supuesto, ella simplemente no tenía elección, y cualquiera en su lugar podría haberse encontrado en la misma situación incómoda. Finalmente, eligiendo el momento, Julia se dio cuenta con alivio que ese pequeño problema, que siempre surgía en el momento menos oportuno, estaba resuelto para ella y su tormento había terminado. Pero de repente, a la derecha, se abrió una puerta interdimensional, de la que brotó la misma luz que Henry vio frente a él en el último segundo. Al salir por la puerta, Henry se dio cuenta de que estaba en otra dimensión, y ahora todo lo que quedaba era descubrir dónde había terminado esta vez. Durante los primeros segundos no pudo entender dónde se encontraba, porque después de un movimiento tan rápido le tomó tiempo entrar en razón, y quiso la suerte que el chico se encontrara en ese lugar tan apartado donde estaba sentada Julia, y toda su cara ardía de vergüenza, porque un segundo antes no había nadie allí. Hace muchos años, cuando la humanidad estaba en la cima de su desarrollo, ejércitos de antiguos monstruos surgieron de sus tumbas, infundiendo miedo en habitantes indefensos. Pero eran los cultivadores orientales y los magos occidentales que habían estado escondidos de la gente durante miles de años, quienes ahora estaban regresando a la tierra uno tras otro. Todos los países se dieron cuenta entonces de la importancia de estos inmortales, capaces de luchar contra los mutantes, y las autoridades iniciaron una política especial hacia sus salvadores. Como resultado, muchas academias tenían departamentos para cultivadores, donde se suponía que debían entrenar guerreros para proteger a la humanidad de los extraterrestres. Como resultado, estas personas no se unieron contra los espíritus malignos, sino que solo mostraron su codicia, y el número de monstruos aumentó cada día. Fue Enrique quien encontró el tesoro invaluable que era el Salón de las Almas Heroicas, y desde ese día la sabia emperatriz se convirtió en su mentora. Grandes guerreros del pasado y del presente se convirtieron en sirvientes del Salón del Alma, pero debido a su poder, las fuerzas principales siempre temieron a Henry, y finalmente le tendieron una emboscada. Para proteger a su mentor,
tuvo que enfrentarse solo a una horda de monstruos, porque nadie, excepto Henry, podía salvarla de la muerte. Para ello convocó a todas las almas heroicas a la vez, pidiéndoles en voz alta que aparecieran y lo ayudaran en la lucha contra los espíritus malignos. Sí, este hombre estaba dispuesto a proteger por sí solo no solo a su joven mentor, sino a toda la raza humana, viendo esto como el significado de su vida. Uno de los dioses fue el primero en responder al llamado de Enrique, y estaba dispuesto a unirse a la lucha con él, sin permitir que el niño soportara esta carga solo. Sin embargo, al final, después de una sangrienta batalla, el lado de Enrique todavía no pudo ganar, y fueron borrados de la faz de la tierra, perdiendo este terrible duelo. La batalla fue tan feroz que ondas de energía, similares al impacto de un meteorito, se propagaron desde el lugar de la batalla a todo el planeta. Como resultado, no quedó nada del mundo, y el hombre comprendió que realmente había muerto, pero ¿cómo podría renacer después de su muerte? De repente, vio la torre familiar de la Academia de Cultivo donde estudió en su juventud, y recordó que en su vida pasada fue destruida por demonios. Al mirar su reloj y ver la fecha, se dio cuenta de que de alguna manera había logrado retroceder en el tiempo hasta el momento en que tenía 18 años. De repente oyó un crujido detrás de él y se giró bruscamente, pensando por costumbre que era otro monstruo. Pero en lugar del mutante, de repente vio a Julia frente a él, que intentaba ponerse la ropa interior apresuradamente, sin tener tiempo para arreglarse frente a este tipo. Sorprendentemente, esto no avergonzó a Henry en absoluto, y saludó a su compañero de clase, a quien no había visto durante muchos años, con una sonrisa. Pero a juzgar por el rostro de la pobre muchacha, no estaba del todo contenta con este encuentro, y estaba dispuesta a hundirse en el suelo de la vergüenza. En ese momento se escucharon fuertes voces de estudiantes cerca, que llevaban mucho tiempo buscando a Julia por toda la academia. Los muchachos estaban seguros de haber oído su voz, y, decidiendo que ella estaba en problemas, estaban listos para salvarla. Y de repente, la muchacha agarró a Henry y le exigió que se callara inmediatamente hasta que los estudiantes se fueran al otro lado. Por supuesto, el chico no se resistió, aunque era extraño porque este estudiante más fuerte de la academia se comportaba de manera tan cobarde. Mientras tanto, Julia vigilaba de cerca a los estudiantes, deseando únicamente que abandonaran ese lugar lo antes posible. Cuando estuvo segura de que ya estaban lejos, se volvió hacia Henry y le preguntó qué quería decirle. Pero primero el chico le pidió que se ajustara la ropa interior, que se había puesto tan torpemente y con tanta prisa que se veía debajo de la falda. Es poco probable que la muchacha esté contenta con semejante comentario, y Henry tiene suerte de haber sobrevivido después de esas ofensivas palabras. Lo habían golpeado brutalmente y ahora fumaba nerviosamente un cigarrillo tras otro, después de haber recibido varias bofetadas de un compañero de clase enojado. Siguiendo su consejo y acomodándose la ropa interior, Julia preguntó el nombre del chico, que no sabía, aunque Henry pensó que se conocían desde hacía mucho tiempo. En respuesta, dio su nombre y dijo que no había tenido oportunidad de asistir a clases de cultivación debido a la pobreza y el bajo rendimiento académico de sus padres. La muchacha se sorprendió por su respuesta, pues significaba que él era de otra facultad, y tal vez ni siquiera sabía su verdadero nombre. Pero el chico respondió alegremente que la conocía muy bien, porque Julia, como presidenta del comité disciplinario, era conocida por todos los estudiantes. Pero Henry la malinterpretó y ella, lanzándole una mirada llena de odio, volvió a preguntarle si sabía su nombre o nunca había oído hablar de ella. Sí, era imposible no entender tal indirecta, y la muchacha nuevamente le advirtió que arriesgaba su vida si hablaba sobre lo que había visto hoy. Pero, por desgracia, ya no será posible ocultar su vergüenza, porque dos estudiantes que buscaban a Julia la encontraron en las afueras de la universidad. Lo peor fue que la atraparon justo en el momento en que la niña aún no se había puesto la ropa interior y estaba parada así frente a Henry. Las muchachas apenas podían creer lo que veían, y una de ellas decidió inmediatamente que Julia pronto se casaría con ese extraño chico. Por supuesto, era asunto suyo, y la estudiante inmediatamente le aseguró que no se lo diría a nadie, por lo que Julia podía estar tranquila. Mirando a Henry, dejó en claro que el chico no era ningún holgazán, ya que fue capaz de derretir el corazón del